Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos centramos, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis, vamos a ver cómo están las energías. En el trabajo, ya sabes que también te daré una serie de mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Comenzamos, Géminis. En el trabajo hay una persona que no sé si es que esta persona antes estaba menos presente en el trabajo y ahora está más presente y se ve como un obstáculo dentro de la empresa donde tú trabajas, ¿no, Géminis? Entonces, genera un poco de incertidumbre esta persona. Yo te diría, Géminis, tú espera, yo no veo que esto sea un inconveniente para ti, para tu trabajo, o que te vaya a generar algún inconveniente a ti en este caso, ¿bien? Géminis, que no estáis trabajando. Yo voy a decir una cosa, oportunidades te veo, Géminis, los que no estáis trabajando, pero yo también te veo que tú vas a tomar una decisión en algo, vas a cambiar, vas a hacer un cambio, tomando una decisión, y ahí sí es cuando yo veo esa firma de contrato. Pero antes tienes que tomar una decisión con algo. Los Géminis que tenéis un negocio, vas avanzando lentamente, Géminis, ¿eh? Esto va lento, pero esta lentitud a mí me gusta, y te voy a decir por qué. Porque esta lentitud es segura. O sea, paso que des, ahora, por muy lento que te parezca, estás dando un paso sobre seguro. Firmarás algo a lo largo del mes de mayo que será muy importante para tu negocio, ¿eh, Géminis? Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Géminis, y tu economía. Tienes que tener cuidado con una persona en concreto y tu economía, Géminis. Abre muy bien los ojos con todos los documentos que vayas a firmar relacionados con tu economía. Abre bien los ojos, dicen las cartas. No tiene por qué salir mal, pero hay alguien aquí en medio que dice no tiene la misma forma de ver las cosas que tú. ¿Bien? Vamos a decirlo así. Vamos a seguir, seguimos, Géminis. Ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteros. Habéis estado mucho tiempo intentando encontrar respuestas contigo mismo. Bien, Géminis, y si llega el momento de que todo lo aprendido, ¿vale? Así lo dicen, lo pongas como en práctica, ¿no? Entonces, hay avance en lo que es, en lo emocional, pero también hay que aceptar, en cierto modo, a otras personas tal y como son. Bien, este es el mensaje. Te están dando aquí un mensaje, Géminis. Vamos a ver el por qué te dicen eso. Bien. Géminis solteros. Yo voy a decir algo. Dicen que una persona del pasado se va a acercar a ti. Esto es lo que sale ya aquí en presente. Y es una persona que
está con alguien más y que tiene un hijo a cargo, o una hija, un hijo o una hija a cargo, y que está con alguien más, que no está con esa persona en pareja oficial ni nada por el estilo, pero que está. Bien, esta es la primera persona que aparece aquí. Yo sí te puedo decir que por mediación de una persona que tú conoces fuera de esto que hemos visto, que es algo oculto, por mediación de una persona joven que tú conoces, vas a tener la oportunidad de conocer a alguien en concreto. Pero claro, tú puedes tener aquí muchas oportunidades. ¿Qué miedo es el que tienes tú a enamorarte, Géminis? ¿Cuál es el miedo que tú tienes? Porque yo veo aquí un miedo en concreto. O sea, como que tú, sí, te gustaría enamorarte y demás, pero veo que huye uno de los dos. O sea, como que se inicia algo, pero luego como que uno de los dos huye de esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas, Géminis. Que estáis solteros. No, mira, hoy voy a cambiar. Tengo ganas de cambiar. Tengo ganas de cambios. Y no es mentira, lo que estoy diciendo. Géminis, solteros. Esta persona, confirman, viene por mediación de una persona que tú conoces. Bien. Tú vives muy Géminis con lo que te han hecho en el pasado. Entonces esta persona llega fuerte a tu vida, tú puedes tener algo con esta persona, pero tú mismo esto igual que viene, lo coges y lo deshaces y lo desapareces, ¿no? Y ya está. Entonces aquí, pues claro, aquí unas cartas, todo Géminis depende de ti, que a ti lo que te está haciendo no tener una relación estable en este caso es el vivir en pasado todavía, el vivir en pasado, el pasado es pasado. Géminis, el pasado es pasado. Y luego otra cosa, ¿qué es lo que tú quieres obtener de una persona cuando tú tienes una relación? ¿Qué es realmente lo que quieres obtener? Entonces esto es lo que realmente te tienes que plantear. Bien, vamos a ver si salen relaciones serias, Géminis. Vamos a ver. Comienzas esto con esta amistad, conocido, conocida, de alguien muy cercano a ti, pero dicen todo esto es oculto. Te puedes, y ojo con esto, porque tú puedes llegar a tener un sentimiento fuerte con esta persona. Pero en ningún momento me dicen las cartas que tú con esta persona vas a tener una relación estable. Hablan de una relación clandestina. Vamos a ver qué más. También te digo que te veo viviéndola bien, que te gusta, lo que vas a vivir te gusta, realmente. Oye, hay muchas personas que no les gusta complicarse la vida y prefieren tener una relación así, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tendrás la oportunidad de que esto avance, dice así, claramente tendrás la oportunidad de que esto avance, pero algo interfiere que no dejarás que avance, Géminis, y sale clarísimo. Ya me contaréis, ya sabéis que las energías van cambiando, que si tú no te sientes identificado, Géminis o identificada con esta lectura, tú puedes mirar tu signo ascendente. Vamos a seguir, seguimos con Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis, casados, en convivencia y novios.
Bueno, estamos analizando muchas situaciones que han ocurrido en la relación, ¿no? Y el analizar, el analizar ahora te lleva a comprender muchas cosas, Géminis. Y esto es muy importante. Vamos a ver qué más. Géminis, casados, en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Dice, hay un tiempo en la relación de estar estancado, de no saber muy bien cómo qué quiero, hasta dónde quiero llegar. Este tiempo de estancamiento que yo veo aquí, Géminis, dice, queda concluido a raíz de ciertos cambios. Y no sé qué tiene que ver aquí, pero dice, a raíz de ciertos cambios laborales de alguno de los dos, este tiempo y todas estas dudas quedan concluidas. No os rompáis la cabeza pensando qué cambios y qué va a pasar y qué no va a pasar. Porque cuando os empezáis a romper la cabeza el qué puede ser, lo que hacéis es bloquearos vosotros mismos. Entonces lo que tenéis que esperar es que pase esto. Y cuando esto pase, te acordarás de lo que yo te estoy diciendo. Vamos a ver qué más. Géminis, casados en convivencia y novios. Es que claro, yo aquí veo muchos de vosotros, y en este caso tú, Géminis, dice, vas a revivir. Vas a revivir. O sea, esto es lo que están diciendo, Géminis. Vas a encontrar una razón por la cual ilusionarte de nuevo, vivir de lo que es la palabra, a ver, para mí la palabra vivir, mi concepto de la palabra, de lo que es vivir, reúne muchas cosas, muchísimas cosas. Entonces, en este caso, dice, vas a encontrar esa razón por la que reírte, por la que pintarte, por la que ponerte guapo o guapa, por la que salir, por la que todo. Por la que todo. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más. Y esto no quiere decir que, ojo, que yo sé que muchos de vosotros lo vais a tirar esto va a aparecer otra persona y me voy a ilusionar con otra persona. Es que yo nunca, en ningún momento he hablado de eso. ¿Vale? Entonces, aquí hablan de un renacimiento tuyo. Un renacimiento tuyo que parece ser que es necesario para que estés bien en la relación. Y es tuyo. O sea, ya no es, le puede pasar a tu pareja, no, es tuyo, Géminis. Así que yo lo que te puedo decir, bajo mi punto de vista, tus cartas son positivas. Vamos a ver. Géminis, casados en convivencia y novios. Crecimiento, ilusión en la relación de ambas partes, afrontando todos los obstáculos, los inconvenientes que vengan con calma, con tranquilidad, no se afrontan como antes. Entonces,
Yo veo unas cartas positivas para vosotros. Y ten en cuenta lo que te he dicho. A raíz de un cambio. Ten en cuenta eso, acuérdate de eso cuando llegue el momento, te acordarás de lo que te he dicho. Vamos a seguir, seguimos, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Los caminos los tienes abiertos, Géminis. Solo tú decides qué es lo que quieres, cómo quieres vivir la historia, hasta dónde quieres avanzar. Eres tú el que decides, pero como en sí, dice, los caminos están abiertos. Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje especial, ¿eh? Géminis y tu salud. Veo muchos de vosotros con ciertos problemillas de piel, ¿eh, Géminis? Y por lo general, en general te diría, Géminis, cuídate los temas del corazón. Yo no soy médico, ¿eh? Ante todo, esto te lo tiene que decir un médico, yo no. Vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general, Géminis. Géminis y tu mensaje general. Géminis, voy a ser muy clara con este mensaje y espero que no se me malinterprete y que cada uno lo coja a su historia. No se puede tener todo sin ningún tipo de sacrificio. Siempre hay un sacrificio, en mayor o en menor medida. Siempre hay un sacrificio. Este es el mensaje que te dan, Géminis. Te voy a dar un número, Géminis, el número 41 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. No olvides activar la campanita, que te mando un besito fuerte. Y nos vemos en el próximo vídeo.